Bien, vamos a orar y empezamos. Padre, gracias por darnos una oportunidad esta mañana de estar juntos de nuevo y abrir tu palabra. Y Señor, qué dulce que es para tu pueblo la congregación de tus santos. Qué, qué tesoro, Señor, es para nosotros también poder estudiar tu palabra juntos y, Señor, escuchar tu voz. Señor, venimos con esta expectativa. Venimos, Señor, esta mañana confiando en que tú vas a seguir obrando en nuestras vidas y que tu palabra va a traer el fruto para el cual fue enviada. Y te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de ser el que comparta el mensaje esta mañana. Y te pido, Señor, que tú me guíes y que todo lo que diga pueda ser agradable a ti. Y Señor, que sea usado también por tu Espíritu para traer edificación a tu iglesia. Gracias, Señor, por cada hermano. Gracias por tu fidelidad y tu obrar en nuestras vidas. Aún confesamos que muchas veces nuestro corazón se llena de temores, de incredulidad. A veces, Señor, ídolos captan nuestra atención y nos desviamos de tu verdad. Por eso te pido que ahora, al abrir tu palabra, tú guíes nuestros pensamientos, no dejes que nuestra mente divague y se distraiga. No permita, Señor, que ningún pensamiento de incredulidad también frene el obrar que tu palabra puede tener en nuestro corazón. Y Señor, te encomiendo todo este tiempo ahora a ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir en Apocalipsis capítulo 15 esta mañana y hoy vamos a tratar de cubrir em, dos capítulos. La semana pasada vimos ahí el capítulo 14 y veíamos cómo el Señor va a separar el trigo y la cizaña, va a separar los dos reinos y veíamos cómo el Evangelio es lo que divide la humanidad y cómo las personas responden a ese Evangelio. Y no hay más que dos opciones, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Es Satanás y su intento de imitar el obrar de Dios y el reino que Él está estableciendo, y Cristo como el rey legítimo y el reino que le fue prometido a Él. Entonces, toda la humanidad va a estar en uno de estos dos grupos. Con el capítulo 14 estamos todavía en este paréntesis y hoy vamos a avanzar y vamos a retomar el orden cronológico y vamos a estudiar el próximo paso en los juicios que vienen cayendo sobre el mundo para poner a prueba el corazón del hombre. Así que vamos a leer desde el capítulo 15 y si nos da el tiempo vamos a tratar de cubrir los dos capítulos, ¿sí? Y dice así: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se cumple la ira de Dios. ¿Se acuerdan que vimos que hay 3 ciclos de juicios, 7 cada uno? Vimos los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Y lo que está mencionando ahora es el inicio de esta última etapa de juicios, y por eso la llama estas 7 plagas postreras.
Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que era el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tenía poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como de peso de 1 talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Bueno, una lectura extensa fue esta mañana, pero quería que leamos todo para que veamos toda esta escena en conjunto. Está por empezar entonces la última etapa de los juicios que van a cerrar los 7 años y que van a dar lugar a la venida del Mesías. Estamos ya en el capítulo 15 y 16. El capítulo 19 es el que va a marcar la llegada del rey. Entonces queda el último tramo
y en este pasaje vamos a estudiar estas 7 copas. Antes de ver las 7 copas, hay un comentario inicial que quiero que puedas apreciar el tono y el valor que tienen estos primeros versículos. Dice ahí en el versículo 1 del capítulo 15 que ahí Juan ve otra señal grande y admirable. 7 ángeles tenían las copas. Todo este pasaje gira alrededor de estas copas. En estas copas, como leímos recién, está contenida la ira de Dios que va a caer sobre la humanidad y va a ser la justa retribución por el pecado de la humanidad. Así que los 7 ángeles son los encargados de ejecutar estos juicios. Los ángeles juegan un papel bien importante en todo el libro de Apocalipsis. Aparecen muchas veces, mucho más frecuente que en cualquier otro libro del Nuevo Testamento, de toda la Biblia yo diría. Y los ángeles muchas veces fueron usados por Dios como instrumentos de castigo. ¿Te acordás, por ejemplo, el ángel que salió esa noche para matar a todo el ejército que estaba alrededor de la ciudad de Jerusalén y mató 185.000 soldados en una noche? Los ángeles muchas veces fueron estos instrumentos. Y en este caso, de nuevo, tenemos 7 ángeles que van a ser los enviados de Dios para traer todos estos castigos. Pero antes, menciona el versículo 2, ahí en este próximo párrafo, este detalle. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. En esta imagen vos ves una canción, pero es una canción un poco extraña, porque se da esta canción en el contexto de esta devastación que está cayendo sobre el mundo. De hecho, cuando se menciona este mar de fuego mezclado con vidrio, este mar de fuego mezclado con vidrio representa estos juicios que están viniendo sobre el mundo, que están dejando al mundo completamente devastado y que están trayendo a muchas personas, están haciendo que muchos mueran en el proceso. Y frente a ese mar de vidrio mezclado con fuego, hay personas que están cantando. Esto es extraño porque uno pensaría, esto no está bien, ¿no? O sea, por más que sean enemigos, por más que estas personas hayan hecho lo que sea que hayan hecho, verles sufrir y verles juzgados por Dios y ver destruido todo, no debería ser una causa de gozo. Y es verdad, el pueblo de Dios ama a sus enemigos también. Y igual que Dios, no queremos la muerte del impío. Pero la muerte del impío, al fin del tiempo, va a ser una expresión de la justicia de Dios. Y esa justicia tiene que ser alabada, tiene que ser reconocida. Entonces, ahí en el versículo 3 se menciona que este cántico que van a hacer es el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Acá lo llama el cántico de Moisés porque está pintando un cuadro. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés guió al pueblo fuera de Egipto? Después de cruzar el Mar Rojo y cuando se cerró el mar y murieron todos los enemigos, ahí hubo una canción. María fue la que tomó el pandero y guió esta canción, pero acá se la llama el Cántico de Moisés, para relacionarlo con este libertador, ¿no? Moisés, o el Cántico de Moisés, entonces es este cuadro. Al lado del Mar Rojo, toda la nación de Israel veía los cadáveres de los soldados que habían muerto cuando intentaron perseguirles y destruirles. Y cuando ven eso, ellos cantan. Cantan no porque ellos están contentos de haber tenido una revancha personal. Ellos cantan por ver la gloria de Dios. Ellos cantan
porque estuvieron a punto de ser destruidos y el Señor les libró. Y les libró para siempre de todos sus enemigos, que ya no les van a perseguir nunca más. Y ahora ellos van a poder llegar a la tierra prometida y recibir toda la heredad que Dios le había dado. Entonces, es un canto de alegría por la victoria, es un canto también de gloria en el poder de Dios, en la victoria de Dios sobre todos sus enemigos. Y entonces, este es el canto que se registra acá. Lo que van a cantar estos que están mirando el juicio de Dios sobre este mundo, em, van a decir esto: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Fíjate, el énfasis de esta canción es en el carácter de Dios. Dios es justo, Dios es santo, Él juzga y todo lo que Él hace es correcto. Su poder es asombroso, son maravillosas sus obras. Y agrega el versículo 4: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Lo que está diciendo este cántico es: Dios no tiene enemigos. Tiene personas que se levantan contra Él, pero nadie que amenaza su reino. Dios es soberano y todas las naciones, tarde o temprano, van a rendirse a la autoridad de Dios. Entonces, este mundo que está rechazando la autoridad de Dios y está siendo juzgado por Dios, está siendo doblegado para que este mundo reconozca quién es Dios y venga a adorar a Dios. Entonces, estos santos que están viendo a Dios juzgar, se alegran por esto. Se alegran de que Dios reine. Se alegran de que Dios destruya toda la oposición y establezca un reino de justicia. Y entonces es esa pregunta: ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? ¿Hay alguien que puede resistir al Todopoderoso? Nadie puede hacerlo. Entonces, en este cántico vos podés ver el propósito de todos estos juicios. El propósito de estos juicios es que Dios muestre su grandeza. Como pasó con Faraón, ¿se acuerdan que Dios endureció el corazón de Faraón para mostrar su gloria en Faraón? Para que todo el mundo sepa lo poderoso que Él es. Bueno, durante estos 7 años, Dios va a hacer que no quede ninguna duda de lo poderoso que Él es, de que no hay otros dioses, que nadie puede resistir su ira y que el mundo debe rendirse a su autoridad. Entonces, la gloria de Dios es parte de este propósito también de estos juicios que van incrementándose y que van siendo cada vez más severos y más duros contra este mundo. Bueno, ahí termina entonces ese cántico y ahora la atención vuelve sobre estos ángeles y la ira que va a caer. Ahí el versículo 5 menciona que mientras se está reconociendo la autoridad de Dios y el poder de Dios y la soberanía de Dios en la tierra, a la misma vez en el cielo, que el cielo es el lugar donde Dios muestra su gloria en la forma más gloriosa, más poderosa, ahí en el cielo también hay una manifestación del poder de Dios. ¿Y cuál es esa manifestación? Dice: el cielo se abrió, el tabernáculo del testimonio, o sea, el templo del cielo. Estos ángeles salen del cielo para ejecutar estos juicios. Y el versículo 8: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de estos 7 ángeles. No sabemos muchas cosas de cómo es la vida en el cielo hoy, pero sabemos que la construcción del templo fue hecha siguiendo los patrones de cómo es el cielo. Lo que se ve en el templo, lo que se veía en el templo o en el tabernáculo, era una representación
humana, natural, visible, de cosas que son celestiales y cosas que son mucho más sublimes. Entonces, en el cielo, Dios está ahí, mostrando su gloria como en el lugar santísimo, como una luz que refleja la santidad y el poder de Dios. Pero en el templo, en algunas ocasiones, Dios decidió mostrar su gloria de una forma aún más especial. Él hizo que todo el templo se llene de una nube espesa y que eso dé una conciencia a todos los que estaban ahí de la santidad que había en ese lugar. Y mientras esa nube estaba ahí, no había actividad en el templo, nadie entraba, ningún sacerdote ofrecía nada porque estaba Dios en ese lugar. Y Dios era tan santo y su poder tan grande y sus juicios tan severos que nadie podía acercarse sin morir. Entonces el templo se llena de esa nube. Bueno, ahora lo que estamos viendo es, esto mismo está pasando en el cielo. Dios va a hacer una manifestación especial durante esos 7 juicios, en donde todos los que estén en el cielo, en ese momento, van a ver esta manifestación de la presencia de Dios y del poder de Dios, que hace que todo se quede quieto mientras estos 7 juicios se derraman sobre la tierra. Entonces todo está preparado para que estos 7 juicios exalten al Dios que gobierna sobre toda la creación, al Dios que estableció este mundo como el lugar donde su gloria va a ser expresada y no va a haber ningún enemigo que lo usurpe de él, como Satanás intentó hacerlo. Así que, bueno, ahí viene el capítulo 16. Y en el capítulo 16 tenemos en secuencia las 7 copas. Acuérdense, estas 7 copas son ya el final. Hay algunas cosas que van a pasar en estas 7 copas que se parecen a otras que ya pasaron antes, pero no son las mismas. Y no son las mismas, lo podés ver, porque no coinciden con los 7 sellos exactamente. Hay algunas cosas parecidas, pero no son idénticas. No coinciden con las 7 trompetas. Entonces estos son otros 7 juicios. Y también estos 7 juicios son más intensos que los que hubieron antes. Entonces hasta ahora ya vimos 2 terremotos que son masivos. Pero este terremoto va a ser más grande que todos los demás terremotos. Entonces, los juicios se fueron incrementando y lo que tenemos acá entonces es otra serie de 7 juicios que van a venir con el que se va a cerrar todo el tiempo de la tribulación. No tenemos un plazo de tiempo, pero sabemos que estos 7 suceden en la segunda parte de la tribulación. Entonces, los últimos 3 años y medio estamos ya. Veamos ahí el versículo 1, 16:1. Oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Estos no son catástrofes naturales, estos son juicios directos, dirigidos por Dios y ejecutados por ángeles. Así que viene el primero, y derrama su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron su imagen. Fíjate, hay un detalle importante en estos juicios que se parecen a los juicios que pasaron en tiempos de Moisés. ¿Se acuerdan que cuando llegaban las plagas distinguían entre el pueblo de Israel y el resto y todos los egipcios? Entonces, por ejemplo, cuando vino la oscuridad sobre todo Egipto, había oscuridad en toda la tierra de Egipto, menos donde vivían los judíos. Esto te parece como demasiado fantasioso, pero tenés que pensar, nuestro Dios es el que gobierna sobre la luz, ¿no? Y Dios decide dónde hay luz y dónde no hay luz. Entonces Dios lo puede hacer. Dios puede usar medios naturales o sobrenaturales para hacerlo. Entonces todos los judíos en aquel tiempo vivían en el norte de Egipto, en la zona del delta, en la misma región. Entonces de ahí para abajo, todo el lecho del río Nilo estaba en oscuridad total, mientras que en el delta había luz.
había una distinción, porque estos juicios están llegando como un castigo sobre la rebeldía de la humanidad. Y todos los que se han convertido hasta ese momento no van a sufrir los castigos que Dios está mandando sobre el resto de la humanidad. Así que, ¿para quién son estos juicios? Ahí dice, los hombres que tienen la marca de la bestia y que adoran a su imagen. Todos los que están en el reino de las tinieblas, que profesaron lealtad al anticristo a través de esta marca. Bueno, y esta primera plaga entonces es úlcera maligna y pestilente. Saben que los hombres han ido avanzando muchísimo en la medicina, ¿no? Hoy está muy orgulloso el hombre de todo lo que ha logrado. Y las expectativas son muy grandes, ¿no? De cómo se va a extender la vida y de cuánto se va a poder resolver de todos los problemas que hoy hay. Y ahora se está descubriendo, ¿no es cierto?, esta cura para este cáncer que antes no tenía ninguna esperanza y ahora se pueden prevenir desde el ADN enfermedades y, wow, ¿no es cierto?, todo lo que el hombre puede lograr. Bueno, en este tiempo el hombre va a ser humillado de nuevo para que reconozca que el hombre no es Dios, que su vida está en las manos del Todopoderoso y que Él da y quita y la vida es de Él, ¿no? Y entonces Dios va a hacer que aparezca una plaga en el mundo entero que va a recorrer toda la tierra y que va a traer dolor como lo hizo un día con los egipcios. Y las llagas, la palabra llaga, ¿no es cierto?, tiene que ver con heridas abiertas que pueden venir por toda clase de enfermedades, ¿no? Entonces no sabemos cuál es la enfermedad o qué es lo que está pasando, pero lo que están indicando acá es este dolor intenso y la pestilencia, la velocidad con la que se reproduce y la contaminación que genera. Bueno, este sería la primer copa. Versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Ya habíamos visto antes una plaga que convirtió un tercio del mar en sangre. Y ya explicamos que esta sangre es sangre real, es sangre coagulada, es sangre como de muerto. Viste que acá distingue la sangre y le da una característica específica. No solo el mar está en sangre, entonces no tenés que imaginarte líquido rojo que se está moviendo. Cuando alguien muere, en cuestión de minutos, la sangre se vuelve negra, se endurece, se coagula y está toda espesa. Y en poco tiempo, ¿no es cierto?, a los 2 o 3 días empieza a heder y podrir todo el cuerpo. Entonces, cuando vos pensás todo el mar convertido en sangre de muerto, eso es lo que tenés que imaginar, ¿no es cierto? Una escena, ¿no es cierto?, que ninguna película de terror ni siquiera ha logrado capturar. Y claro, ningún pez puede nadar en sangre coagulada y podrida, ¿no? Entonces, inmediatamente, en cuestión de momentos, todos los seres vivos mueren del mar. Y esto es absoluto, no está dando una exageración, está diciendo algo preciso. Ya no hay vida en el mar. Déjenme señalar algo también acá. Tenemos que ser responsables y administrar bien lo que Dios nos dio, ¿no? Y el mundo tenemos que administrarlo bien. Pero el problema que el mundo tiene no es el calentamiento global. El problema que el mundo tiene es la rebeldía a Dios. El problema que el mundo tiene no es que estamos extendiendo las especies porque tiramos basura al mar y se mueren los delfines. El problema que el mundo tiene es la rebeldía a Dios. Porque por esa rebeldía, un día Dios va a matar a todos los delfines y a todo el ser vivo del planeta, todos los seres que viven en el mar, por el pecado del hombre. Entonces, claro que en el reino todas las cosas
no van a estar en decadencia, sino que van a tener su función natural, sin el efecto del pecado. Pero el problema real del hombre no es perder las especies, sino que es rebelarse contra el creador de todas las especies, ¿no? Así que un día Dios va a destruir todo. Y el mismo que destruye todo tiene poder para dar vida de nuevo a todo. Porque cuando veamos la llegada del Rey en el capítulo 19, cuando Cristo vuelva a la tierra, Él va a restaurar todas las cosas. Él va a restaurar todo el orden natural también. Y Él va a hacer que todos los animales estén de nuevo. Entonces, el poder que tiene Cristo para crear pescados que nunca nadaron, por ejemplo, cuando Él creó peces que comía una multitud, aunque esos peces nunca estuvieron en el mar, solo fueron creados cocidos inmediatamente, Él tiene el poder para repoblar todos los mares y recrear y limpiar todas las cosas. Pero durante la tribulación todo va a morir, no va a quedar nada vivo. Versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oía al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras y el que ha de venir, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Cuando vos lees esto, te suena, ¿no es cierto?, como algo que no debería pensar un cristiano, ¿no? Como ellos derramaron, ahora su sangre va a ser derramada. Ahora, la venganza es algo que es pecado en el hombre. ¿Por qué es pecado que el hombre tome venganza? Es pecado que el hombre tome venganza por dos razones. Primera, el hombre no puede juzgar con justicia, porque él no conoce todo. Entonces, yo puedo juzgar ciertas cosas que veo, pero no puedo juzgar todos los pensamientos y motivaciones del corazón. Entonces, mi juicio nunca va a ser justo. Si yo fuese a ser el verdugo, el que sentencia a las personas y le da venganza, yo siempre voy a ser injusto, porque yo no veo todo. Y en segundo lugar, yo no tengo el poder para traer la clase de castigo que merecen las personas que han pecado. Entonces yo puedo darle 40 azotes, pero una persona que pecó merece más que 40 azotes. Y yo no tengo el poder para hacer lo que merece el pecado de las personas. Entonces, ningún humano debe tomar venganza. Pero el Señor dice: mía es la venganza. Dios sí es el que toma venganza. Para Dios tomar venganza no es pecado. Es algo correcto, es algo necesario. Tomar venganza para Dios es correcto porque Dios sí suple esas dos áreas. Cuando Dios toma venganza, Él es justo. Él no da ni un poquito más ni un poquito menos de lo que merece cada persona. Entonces, Él es el que lo debe hacer. Y Él es todopoderoso. Él es capaz de traer el juicio que solo su poder puede traer sobre las personas. Entonces, lo que están diciendo acá este ángel es: Dios está tomando venganza. Ellos mataron a los siervos de Dios, ahora Dios les hace tomar sangre. Porque para Dios es justo. Es justo castigar a los que persiguieron a su pueblo. En este caso, todos los que se pusieron la marca de la bestia fueron cómplices de la persecución que el anticristo guió y que llevó a miles y millones de personas a morir durante los 7 años de tribulación. ¿Se acuerdan los decapitados? Los que fueron ejecutados. ¿Quién los mató? Todos ellos los mataron. Ellos fueron cómplices junto con el anticristo. Ellos denunciaron a creyentes. Ellos fueron los verdugos que cortaron las cabezas. Ellos avalaron. Ellos no escondieron a los creyentes. Entonces ahora ellos son culpables y ellos van a tomar sangre. Y podrían decir: no, no voy a tomar sangre. Yo jamás voy a tomar sangre. Si todas las fuentes de agua se convierten en sangre, ¿cuánto vas a resistir
la sed, hasta que veas esa botella de sangre y te parezca atractiva. Después de un corto plazo, vos vas a estar desesperado para tomar sangre. Y eso es lo que van a hacer ellos. Todo el planeta Tierra va a estar tomando sangre como castigo por haber ejecutado a los profetas de Dios. ¿Sí? También hay otro que decía que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Hay una afirmación: esto es justo. Esto es lo que Dios trajo como castigo y Dios no se equivoca. Bueno, versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Se escucha por ahí, ¿no es cierto?, de este temor de la radiación que viene del sol. Hay un equilibrio muy delicado en donde el mundo necesita de esa radiación, porque esa radiación permite que las plantas hagan su ciclo, ¿no? Y permite la vida en el planeta, permite que tu cuerpo también absorba las vitaminas que necesita. Entonces, sin el sol no viviríamos. Pero, claro, hay un equilibrio muy delicado. Si tenemos más, entonces eso es perjudicial. Y están hablando, ¿no es cierto?, de los rayos ultravioletas hoy, ¿no? Entonces te aparece a veces en tu teléfono advertencia: hay más niveles de rayos ultravioletas más altos que lo normal. Y eso te lo dicen para que no estés afuera. Y bueno, a vos te parece que no pasa nada, pero el sol no solamente te broncea la piel, el sol también te hace daño a tus células. Bueno, se ha hablado mucho de explosiones que hay en el sol y cómo vienen como olas de eso también, ¿no? ¿Y qué pasaría si habría una explosión más grande de las que suele haber en el sol? ¿Y cómo quemaría toda la tierra solamente un poco más de calor? Entonces, no suena nada raro lo que está diciendo este pasaje. Este pasaje está diciendo que efectivamente Dios va a hacer que el sol queme a los hombres. Y los hombres pueden esconderse, pero tarde o temprano la vida humana requiere contacto con el sol. Y este contacto va a ser, va a ser parte de este juicio, ¿no? Entonces, cuando el sol queme a los hombres, ¿cómo van a responder los hombres? Dice: y blasfemaron el nombre de Dios. Fíjate que ellos no van a decir, cuando venga ese sol, no van a decir: uy, hubo una explosión en el sol y ahora nos estamos quemando. ¿Qué van a decir? Jehová, el Dios de la Biblia, es el que nos está castigando. ¿Y cómo lo van a saber? Por este versículo que estás leyendo ahora mismo. Un día, alguien en medio de la tribulación va a leer este mismo versículo que vos estás leyendo. Tal vez en tu misma Biblia, que quede acá olvidada y alguien la junte de tu casa, ¿no? Y leyendo este mismo versículo, la gente va a decir: no hay duda, esto es obra de Dios. Pero ¿qué van a decir? Dios es santo, es justo. Van a glorificar a Dios como le veíamos antes. No van a blasfemar contra Dios. Y van a decir: se quemaron los hombres, blasfemaron a Dios que tiene poder sobre las plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Van a decir: vamos a seguir con nuestro pequeño reino. Vamos a seguir rebelándonos contra Dios. Bueno, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Y el trono de la bestia se refiere a la sede y a todo el lugar donde él gobierna. Y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas
y de nuevo blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Fíjate, para este momento te das cuenta de que las úlceras siguen. Las que vinieron en la primera copa están ahí todavía. Y las quemaduras siguen estando ahí. Solamente que ahora esas úlceras y esas quemaduras van a ser sufridas en completa soledad. En unas tinieblas tan gruesas que no van a ser, no va a ser posible ver nada. Entonces, no sé si te pasó alguna vez estar en una situación así, ¿no? Donde se apagó todo y no veías absolutamente nada. Y pensá en este mundo rebelde. Parte de lo que intentó hacer es unirse contra Dios. Y Dios lo que hace, ¿no es cierto?, es apaga todo, deja todo en silencio y hace que haya oscuridad completa. Y estos hombres atormentados con sus llagas, sin poder hacer nada para curarse esas llagas, en total oscuridad, de nuevo van a blasfemar contra Dios. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Esta sexta copa entonces prepara el escenario para una batalla. Y acá habla de reyes del oriente. La palabra oriente significa el este, ¿no? Y el este en relación a la tierra de Israel. Israel, si tomamos como el centro a partir del cual la Biblia habla, el este sería todo lo que hay para el oriente, todo lo que hay para el lado, para el este, ¿no? Entonces, si vos vas avanzando, tenés Irak o Babilonia, después tenés Irán, lo que antes eran los medopersas, después tenés India y después tenés China más allá, ¿no? Entonces, no hay una descripción específica, pero sí está diciendo que los ríos se secan para permitir el paso de estos ejércitos. Lo que están haciendo es Dios preparando todo y favoreciendo este escenario de guerra mundial. Y vi salir de la boca del dragón estos versos 3, perdón, del falso profeta y del anticristo, estos 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Hay una descripción de ellos que salen y salen con la misión de convocar a todos los reyes del oriente para esta gran batalla que la llama el gran día del Dios Todopoderoso. Hay un título que suele aparecer en pasajes en donde se habla de el día del Señor. El día del Señor. Acá llama este día el gran día del Dios Todopoderoso. Este día es un día marcado por Dios en el que Él va a juzgar al mundo en un solo momento, en una batalla en donde Él va a destruir a sus enemigos. Esta batalla la va a nombrar con su nombre tal vez más conocido en el versículo 16. Los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El lugar llamado Armagedón es un lugar físico, fácil de identificar, está ahí en Israel. Hoy, si vos te fijás en un mapa, no aparece el nombre Armagedón en el mapa, pero el nombre que aparece en el mapa es el nombre Jezreel. Jezreel es un valle que la profecía dice que es el lugar, el corazón, el centro de esta gran batalla. Y en este gran valle va a ser donde se va a pelear esta batalla. Así que la sexta copa es la preparación para esa batalla final. Séptimo, ya estamos terminando, versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, ese lugar que está lleno de humo, ¿no? de la gloria de Dios. Desde ahí se escucha la voz que dice, hecho está.
Esa expresión, hecho está, lo que señala es el fin. ¿Se acuerdan que cuando comenzó todo, en el capítulo 4, em, ¿se acuerdan que Juan vio que en el cielo se preguntaban quién es digno de abrir los sellos? Y no había nadie digno de abrir los sellos. Y apareció el Cordero, Él es digno de abrir los sellos. Y después el mensaje fue este: cuando se terminen de abrir los sellos, entonces se va a consumar toda la obra de restaurar este mundo y todos los reinos de este mundo para que sean de Cristo. Así que en el capítulo 4 y 5 vimos el inicio de todo el proceso. Después vimos 7 sellos. El último sello estaba contenido por 7 trompetas. Así que el último sello en realidad son 7 trompetas. Y en la séptima trompeta es en realidad 7 copas. Entonces, cuando se cumple la última copa cumple la última trompeta. Y cuando se cumple la última trompeta cumple el último sello. Y cuando se cumplen los 7 sellos, se termina todo el proceso de estos juicios y viene el rey. Y por eso es que está esta voz que dice, hecho está. Se terminó. ¿Se acuerdan que había un ángel que había dicho, el tiempo no será más, se acaba el tiempo? Y ahora ya se acabó. Este fue el último paso, este juicio, esta batalla final y esta última copa. Así que veamos la última copa y cuando dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces ya habían habido terremotos grandes. Estudiamos de un terremoto que sacude todo el mundo, todas las islas son corridas, todos los montes son allanados, todas las ciudades destruidas, pero este es mucho mayor aún. Específicamente dice la gran ciudad, y acá la gran ciudad se refiere a la ciudad de Jerusalén, fue dividida en 3 partes, y la ciudad de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante del Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Perdón, me quedé pensando en esto de la gran ciudad y creo que la información que les di es equivocada. ¿Sí? Creo que se está refiriendo a la ciudad de Roma, pero lo voy a corroborar. ¿Sí? No les quiero dejar ahí con algo equivocado. Bueno, todas las naciones son destruidas. Babilonia va a ser juzgada. Ahora vamos a verlo en el capítulo 17, los detalles de cómo va a ser juzgada la Babilonia espiritual, la falsa religión del mundo. Versículo 20, toda isla huyó, los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Muchos hemos visto granizos grandes, ¿no? Granizos que te abollan el techo del auto. No sé cuál será el granizo registrado en Argentina más grande que haya habido, pero pienso, no sé, un granizo de 100 gramos haría un daño significativo, ¿no es cierto? Un granizo de 100 gramos del tamaño de una pelota de tenis cayendo, ¿no es cierto?, arriba de cualquiera, te mata, ¿no? O rompe todo. Allá en Palabra de Vida me acuerdo de chiquito que cayó una granizada que dejó los techos abollados. Habrán sido chapas finitas también, me imagino. Pero los techos todos abollados con los golpes del granizo están hasta el día de hoy así, abollados. Ahora, no sé, 100 gramos parece mucho. Acá menciona el peso de estos granizos va a ser de un talento. Y es verdad que la medida de un talento puede variar, pero el promedio del talento, estamos hablando de 45 kilos. Imagínate una de las bolsas de cemento de antes, 50 kilos, cayendo desde el cielo sobre una ciudad. O sea, no hay nada que resista, ¿no es cierto? Te traspasa las losas. Estos granizos no te puedes meter adentro de tu casa, porque tiene techo de chapa y lo traspasa como nada. Tiene un techo de losa, ¿no es cierto? Y lo traspasa, 45 kilos cayendo de esa distancia. Entonces, la devastación, dice,
su plaga fue sobremanera grande. Ahora, después de todo lo que vimos hasta acá, que diga del granizo que fue sobremanera grande, significa mucho, ¿no? Porque ya hubo cosas muy grandes. Bueno, esto no se compara con la devastación que va a generar en todo el mundo. Este granizo, ¿no es cierto?, que va a destruir toda la tierra. Entonces, bueno, ahí termina todo el ciclo de plagas que estuvimos viendo. Lo que nos queda es, el capítulo 17 y 18, se nos va a hacer una aclaración de ese juicio sobre la gran ramera, sobre la Babilonia antigua, y después en el capítulo 19 viene el rey, viene la llegada de Cristo. Así que, bueno, lo que estuve explicando creo que demuestra cómo al interpretar este libro podemos, por un lado, mantener esa interpretación literal, tal como lo hacemos con cualquier otro pasaje, y a la vez reconocer el valor práctico que tienen estos pasajes para la vida de la iglesia. No hace falta alegorizar estos pasajes para entender lo que estos pasajes nos enseñan a nosotros hoy. Entonces son pasajes que nos hablan de quién es Dios, nos hablan del pecado y la ira de Dios sobre el pecado, nos habla de la rebeldía del hombre y la dureza del corazón, nos habla de la misericordia de Dios que llama al arrepentimiento de la salvación. Y nos habla también de ese final al que todo se dirige. Todo este mundo va a ser deshecho. Todo lo que estamos haciendo, las casas que estamos construyendo, todas las cosas que valoramos, imagínate atravesando todo esto. No hay nada que sobreviva a todo esto, ¿no? Lo que trasciende es aquello que Dios aprueba y que Él recompense en la eternidad. Todo lo demás es pasajero, es temporal y va a ser juzgado por Dios. ¿Sí? Bueno, preguntas sobre este pasaje. Sí, Ángel. Sí. Yo, claro, claro, sí. ¿Vos leíste que el comentario de MacArthur? Sí, sí, supongamos que él lo está acertando. Sí, yo dudé en un momento porque vino a mi mente ahí una descripción que se hizo antes en Apocalipsis de Roma, y entonces me entró una duda. Y justo no estoy mirando mis apuntes, me perdí de dónde iban los apuntes, así que por eso se los aclaré. Pero sí, puede ser, sí. Esa fue mi primera intuición, que se refería a Jerusalén. Hasta el día del último momento, sí. O sea, cuando una persona está en su lecho de muerte, Dios está esperando que se arrepienta. No, no hay... o sea, es verdad que Dios es el único que puede cambiar el corazón y entonces no va a pasar por sí solo, Dios lo tiene que hacer, pero mientras haya aliento, hay esperanza. La persona puede responder al mensaje de salvación, entonces le predicamos. Y sí, la predicación va a seguir hasta el final. La gente que está siendo perseguida va a seguir predicando y todo. Hmm, No, la marca de la bestia es irreversible. Sí. Pero lo que yo pensaría, mira, durante la tribulación, em, sí, eh, me imagino que el proceso va a ser gradual de implementar la marca de la bestia, la presión va a ir creciendo. Entonces, hay personas que no tengan la marca de la bestia inicialmente, em, pero una vez que la persona toma esa decisión ya es irreversible. Em, yo lo tomaría como el pecado imperdonable de Jesús, ¿sí? Del tiempo de Jesús, donde ya no hay marcha atrás.
y lo veo porque todos estos pasajes em, advierten y señalan a los que tienen la marca y ellos son los que van a ser juzgados, ellos son los que van a ir al lago de fuego, ellos van a... Entonces sí, sí, esto sería irreversible. Sí, tenés razón. Esa parte. Mm, Sería así, Dios es bueno y parte de esa bondad es que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos y Él da buenas cosas a todos. Entonces, los impíos también disfrutan de las cosas que son de Dios, aunque ellos son rebeldes contra Dios. Pero sí un día van a ser castigados. Pero no va a ser inmediato. Cuando la iglesia sea arrebatada, no se va a acabar en ese momento, sino que va a venir ya cerca del final de la tribulación el que se acabe completamente. Entonces, sí, va a haber varios juicios. ¿Te acordás que uno es un tercio del mar que es convertido en sangre y muere un tercio de todos los seres del mar y son destruidos un tercio de los barcos del mar, pero todavía queda un tercio, dos tercios, ¿no? Pero ya para este punto va a desaparecer completamente. Sí. Dale, Cris. Y lo que vimos en estos pocos comentarios es que Dios los está separando. Entonces, se menciona los que tienen la marca de la bestia, o sobre el reino del anticristo, sobre su reino viene la oscuridad. Como que hay una insistencia en esta distinción. Ahora, no sé cómo va a ser, no sé si los que en ese tiempo sean creyentes van a estar en la tormenta de granizo, solamente que no le va a caer ninguno en la cabeza, y los demás sí van a morir muchos, o si hay regiones donde no van a caer porque ahí hay creyentes, o no sé cómo va a ser. Pero sí hay un mensaje acá del cuidado de Dios para su pueblo, y el propósito no es devastar el mundo, sino que es muy preciso, es castigar la rebeldía. Entonces, a ellos los va a castigar. Es como las plagas de Egipto. ¿Sí? En un sentido, ellos están ahí en el medio, entonces algo de eso ellos viven. Porque, no sé, cuando se convirtió el río Nilo en sangre, no quedó una zona del río sin... no, todo el río se convirtió en sangre. Entonces sí, hay algo que sí afecta a los creyentes, están en medio de todo esto también, pero no sé, hay también un aspecto de protección. Sí. ¿Alguien más? Dale, Seba. Mm, Sí, a ver. Sí, no. Tendría que corroborarlo, Seba, porque no lo tengo presente. Eh, Dame un segundito. 6, 12. A ver si aparece. Mira, yo el texto griego que tengo, no, sí, pótamo, pótamo, sí. Tendría que ver si pótamos tiene un uso también que
sea distinto a agua. Judor. Pero sí, tendría que investigarlo, Seba. La verdad que es buena la pregunta porque no lo vi. Pero sí, lo que pasó, bueno, todo el mar primero en sangre, después los ríos en el próximo convertidos en sangre. Entonces sería la pregunta, ¿por qué menciona agua en el sexto ángel? Podría haber sido, bueno, están ahí, ya se había convertido en sangre y ahora se seca. Em, pero ahí la dificultad sería la palabra agua. Em, sí, tendría que investigar un poquito más. Por lo que estoy viendo, sí, el uso de agua es bastante consistente para referirse a agua, no a líquido. Como que cada vez que aparece se refiere siempre a agua. Como un elemento. Bueno, tendría que verlo. Sí, pero después viene el río que se seca. Entonces sería la palabra agua, que sería la pregunta. Lo subterráneo. Sí. Ah, tomaron de ahí, sí. Hicieron pozos y tomaron de ahí. Claro. Pero acá no va a haber dónde esconderse porque ahí tenés todos los pozos, o sea, las aguas subterráneas también. En sangre, sí. Sí, sí, es bastante claro ahí que todo se va a convertir en sangre. Entonces, lo único que me quedaría sería esa palabra que usa ahí agua. El agua se secó. Sería eso que tendría que investigar. Dale, no tengo ahí una respuesta en el momento. Bueno. ¿Terminamos? ¿Quieren? Vamos a orar. Padre, gracias por tu fidelidad, eh, porque aún leyendo todos estos pasajes y viendo, Señor, tus juicios, tenemos que decir con esos ángeles que tus juicios son justos y que tú gobiernas con poder y autoridad este mundo y que el mundo debe rendirse a ti y seguirte, porque tú mereces, Señor, que te reconozcamos como el único Dios verdadero. Todos los demás dioses son ídolos que no pueden hacer nada. Y Señor, gracias porque un día tú vas a vindicar todo lo que ha pasado en este mundo y tú vas a juzgar y tú vas a demostrar tu gloria y tu grandeza de esta forma en la que lo hemos leído ahora. Danos un corazón compasivo y danos, Señor, también un temor reverente hacia ti y ayúdanos a vivir cada día para tu gloria. Y gracias, Señor, por mis hermanos, gracias porque podemos juntos estudiar tu palabra y te pedimos que tú nos sigas dirigiendo. En el nombre de Cristo Jesús, amén.